Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ahora sí que sí a la primera carrera del fin de semana, qualis terminadas, bueno, y ahora vamos al grano, vamos ya a la primera carrera del año, primera vez que se van a apagar los 5 semáforos y no sé cuántas veces nos quedan aún porque se apaguen durante el año. Bueno, pues para daros los que habéis perdido las qualis, dar las informaciones, deciros que Mari sale en la cuarta posición, en este, si no me equivoco, voy a confirmármelo, pero creo que si sale a cuarto, ahora en esta carrera sale cuarto, y Bruno saldrá en la 21ª posición. Sí, Mari cuarto, 21ª para Bruno, que son los dos nuestros, pues aquí están situados. Yo no descartaría opción de podio con Mari, pero también no echaría las campanas al vuelo, lo vuelvo a repetir, porque son carreras donde van todos a saco paco, como el que dice. Para los que preguntéis, ay, que Bruno, porque está tan atrás, vuelvo a repetirlo. Es la primera vez que Bruno compite en esta categoría. No le pidáis ya de primeras que se ponga en la zona alta. Todo piloto. Y lo digo abiertamente ya hoy, ¿vale? Porque si no parece que no me vais a hacer caso. Pepe, que este año debuta en F2, no pidáis que Pepe ya en la primera carrera de F2, ahí por ahí veis a Mari, Pepe en F2 esté en las primeras posiciones, ¿sabes? La experiencia que hay algunos pilotos que ya tienen unos cuantos años ya al volante de F2, pues claramente ahí la ganan un poco comparatido con lo que es Pepe, que se tiene que adaptar a un coche de otra categoría que es muy diferente a lo que lleva conduciendo hasta entonces. Y bueno, por esto, ¿vale? Aunque los test han salido muy bien, pero yo vuelvo a repetir, los test, al fin y al cabo, yo nunca me cojo los datos de los test, porque los test luego son datos que se van a la basura, y nunca mejor dicho, pues se ven, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Entonces, pues eso, ¿vale?
Ahí está Mari, de hecho, justamente. Así que bueno, vamos a ver. Bruno está un poco más atrás. Mira, ahí está Mari. Vamos a escuchar lo que dice Mari. Campeón de la Eurocup 3 y piloto de Fórmula 3. Yeah, nice to see you as well. From last year, I really enjoyed the experience, so we thought it was a good time to prepare the season for Europe and coming back in here. Now, after 3 seasons in the Formula Regional car, a year ago you came here and you were able to take your first Formula Regional win in Dubai. It was a fabulous performance and you put up a title attack. Coming back here for 2024, surely the objective has got to be champion. Well, as many drivers, this is the main goal. It's my first team working with this team. I'm really grateful for them for the opportunity they are giving to me. So at the moment the car looks really good. I'm really comfortable with them. So let's see how it all starts and let's see how it plays. Now, there's not many drivers over the course of a season that can jump from a Formula 3 car to a Formula Regional car to a Euro Cup 3 car. Just how difficult is it to switch the head a little bit and make sure you have those little adjustments to be ready for each car that you're driving each time? Well, I think a driver needs to adapt quick to all the situation, not only to the car, to adapt to the grip always we have on track. And I think it's a really good practice for me to know how to adapt quickly to all the situations, and doesn't matter the car I have to deliver the maximum. No? Now, a lot of the drivers in this particular championship are using this as a chance to win a championship, but others are using it to gain more track time and more experience and more strength to prepare for the European season. Is it a little bit of both for you? Are you thinking the chance to win is obviously good, but it prepares the mindset and prepares the focus ready for the European campaign? Yeah, I think when you are used to play for championships, this is the main goal also for Europe as well, for the FIA F3 season I have ahead. So if I am able to fight for the championship in here, I think I will deal with the pressure better in there and I will be more used to it. So this is the main objective. For sure the track time also helps. For sure it's better to be here than in home, and I'm super grateful for this opportunity. Now, obviously you come from racing in Formula 3 last year, your first time full-time in the Formula 1 paddock. There's thousands of people who want to know what it's like living the dream of being a racing driver within a Formula 1 paddock. Yeah, it's just an amazing experience. Hard to describe, just you have to live it to believe it. Yeah, it's amazing. And of course, coming back here, this is a circuit you're familiar with, having done this a few years now, the Yas Marina circuit. What's it like to drive? To be honest, I don't want to lie you, but maybe it's one of my favorite tracks, or if not my favorite one. I think have a lot of things this track, like long straights, really complex section in Sector 2, and I think for the racing, especially the Formula 1 layout, it's really good and really special. So considering how competitive it's going to be amongst the different teams and drivers, a lot of talent stepping up from F4, some coming back from Formula Regional last year, yourself coming back from Formula 3. There's such a competitive grid out there. Who do you think are going to be the key players that you're going to be keeping an eye for? Yeah, for sure the most experienced driver, I think at the beginning will be the ones that will be at least fighting for more. But it's true that some F4 drivers I never drive with them, or I compete with them. So let's see how they go, how they race, and maybe when the first round finish, I can tell you a bit more. Well, hopefully it's going to be a very competitive season for you, Marty, and we wish you all the best, and hopefully it's a prosperous one. Good luck. Thank you, my friend. Yeah. Me encanta escuchar a Mari, sobre todo cuando habla en inglés, porque es que es el típico lenguaje en inglés que tengo yo, en cierta parte. El típico inglés, digamos, sin vulgar, que siempre te encuentras a los típicos pilotos americanos, ingleses de por sí, te hablan el English perfect, con la pronunciación perfecta, y luego estamos los que somos, como puede ser Checo Pérez, Fernando, Carlos, también entre ellos, o Mari, o de esto, que te hablan el inglés, vamos a decirlo sin, con perdón de la expresión, vulgar. ¿Sabes? En plan, el tipo de inglés que hablamos todos, en cierta parte, que no somos ingleses, y es como más, para nosotros, o al menos para mí, más entendible de lo que dicen. Pero cuando escucho a Hamilton, a Russell, Norris, por poner un ejemplo, de pilotos británicos, también el English perfect, que lo digo yo, y a veces lo hablan tan rápido, ese inglés, o la pronunciación es tan perfecta, digámoslo así, que de esto, que dices, por favor, frena el carro, uno o dos, pronúncialo mal, ¿sabes? O sea, pronunciarlo mal, pronunciarlo un poco, porque es que a veces es difícil de pillarlos, ¿sabes?
Ya sé que los British lo van a entender a todo, pero, ¿sabes? Es en plan, es como más cercano, ¿sabes? El tema este, pero bueno, es una cosa que quería dar, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues nada. Pues poco a poco se van retirando mecánicos ya de todos los coches. Se van quedando solo los 29 tíos que van a pelear por la primera carrera de la temporada en la Fórmula Regional de Medio Oriente. El último campeón de esta categoría fue Kimi Antonelli, piloto que está este año 2024 en Fórmula 2. Sí, he dicho bien, Fórmula 2, sí. No pasa por Fórmula 3, directamente a Fórmula 2 de la Academia Mercedes, es encima. Piloto italiano, por cierto. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara esto. Esta carrera, esta primera cita de la Fórmula Regional, a ver qué nos depara. Última cita del día, digámoslo así. Así que bueno. Ay, Dios mío. Seamless Shelf asks the question we're all wondering. I wonder who will become the 2024 Formula Regional Middle East Champion. Well, there's a lot of debate about buena formación, también, no se asuste nadie, Repito, son 28 minutos más una vuelta. Quiere decir, cuando se acaba el tiempo de los 28 minutos, cuando pasa el líder de carrera por meta, cuando el cronómetro está a 0, empieza la última vuelta. Y si no, ahora lo entenderéis. Y con este ejemplo lo vais a entender ya para el resto, tanto de carreras de lo que queda de Fórmula Regional, como de Eurocup, como de Fórmula 4. Lo vais a entender a partir de ahora, porque el formato es el mismo en cierta parte. Salvo que lo cambien ahora, que no lo creo, ¿sabes? Pero ese es el formato que usan de carrera. Tiempo, se acaba el tiempo, pasa el líder. Entonces empieza la última vuelta. Ahí está, señal, venga todo el mundo, adiós. Vayan desalojando el pilín. A mí me dijeron vayan desalojando el pilín, aquí le está diciendo vayan desalojando la parrilla. Vámonos. Se quedan solos los 29 hombres que van a correr. Y espero que nos den una carrera o unas carreras buenas. Y bueno, pues que la vuelta de formación va a empezar en nada, como el que dice. Esto es el que va a dar la bandera verde. Que está al final de la parrilla, va a dar la bandera verde. Así que bueno, me encanta lo vulgar que lo hacen, la F1 tan tecnológico todo, con el cartel como si fuera una pizarra asomándolo. Ahí está, bandera verde, empieza la vuelta de formación, semáforo en verde, así que bueno, vamos para allá. Mari cuarto, Bruno, 21º, vuelvo a repetirlo. Son los dos, coche 64, coche número 6. Son los dorsales. Y pues nada, allá que nos metemos a la guerra otra vez. Otro año más, empezamos. Primera carrera en Abu Dhabi y la última del año en Abu Dhabi. Voy a acabar de Abu Dhabi hasta arriba, pero bueno, no pasa nada. De hecho, Abu Dhabi no es uno de mis circuitos que más odio. De hecho, ni bien ni mal. Me gusta pilotarlo. Y más ahora, si la chicane está con la curva está modificada y esto me gusta más pilotarlo. De hecho, encima cuando lo piloto. Así que bueno. Por cierto, esa curva de antes, esta no, la anterior que han enfocado, la curva en apoyo, cuidado los bloqueos y más con estos chavales. Así que bueno. Y importante también, como aquel que dice, poner los neumáticos en temperatura. Porque como dijo Bruno aquí, es un factor importante para tener el agarre adecuado al salir. Bueno, al salir en general. Así que bueno, vamos para allá. Ahora sí que sí, como aquel que diría, empieza los 330 días a restar ya. Cuando se acabe esta carrera y quedan 329 para que se acabe. Qué ilusión me hace. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Vamos allá. Voy a dejar de hacer un poco el tonto, que ya he hecho bastante el tonto por hoy. El sol que va cayendo en Abu Dhabi. Bueno, pues nada. Pues vamos a ver la temperatura de pista y todo el rollo también, como
como también como afecta. Y vamos para allá. Yo solo te pido una cosa, no quiero contar ninguna desgracia. O sea, pero por parte de ningún piloto. Pero ninguno es ninguno, me digo la nacionalidad y la categoría que sea este año. Por Dios, no quiero esto. Paso. O sea, paso en el sentido que no me gustaría para nada tener que hacer esto. Pero bueno. Bueno, últimos burnouts. Últimos calentadas de neumático para empezar esto. Pues nada. Ritual del de siempre. Se van colocando las primeras unidades en la parrilla. Está Mari en el lado derecho. Bruno sale en el lado izquierdo. O sea, tenemos uno por un lado y otro por otro, así que perfecto. De hecho, ahí está Bruno, es el MP que veis al fondo, colocarse ahora. Así que bueno. Pues los 5 semáforos que se van a apagar y va a empezar esto. Se coloca la última unidad, bandera verde se va a poner en la parte de atrás y 28 minutos más una vuelta por delante. Coche médico también, por cierto, importante. Ahora sí, bandera verde y 5 semáforos. Empieza. Ha salido bien. Bueno, la verdad para defender. Pero bueno, de momento había bandera amarilla por ahí detrás. Pero parece que todo el mundo ha salido bien. Así que tranquilos. Vamos a ver la curva esta. 1. Que no me ha frenado muy fuerte, que se diga. Y esto. Mari creo que se queda en cuarta posición. No ha adelantado ganar posiciones. Bruno no tengo ni idea cómo va el tema. De momento todos pasan limpios. Cuidado la frenada en apoyo que nos vamos a llegar ahora. Mari siendo atacado y por punto de perder la quinta posición. Bruno por aquí por fuera. Madre mía, por favor, todos pasen. Ah, no, Bruno es este, perdón, que me voy con los MP a veces. Tienes que mirar los patrocinadores a veces para guiarte. Bruno es este aquí, el último que te acaba de pasar. Bueno, el último no, el penúltimo, coño. No sé lo que digo. Vale. De momento, Mari no sé si se ha perdido la quinta posición. No, Mari sigue en la cuarta, ha sabido defenderla, la ha defendido bien. Vamos a ver, cabeza, por favor, cabeza. Esto es largo. O sea, la carrera se nos va a hacer corta, pero es larga. O sea, realmente. Porque aquí va a haber de fiestas nacionales, podrán haber por un tubo. Salvo. Uy, que se lleva la Bruno encima por delante ya. Bueno, aquí hay uno que va lento. Aquí hay uno que va lento. Race Control bajo investigación. Por el dorsal 7. Pedro Clerot, el piloto brasileño es el dorsal 7. Vamos a ver. Es que no sé quién era el piloto ese equivalente. Espérate. Que empieza la bloqueada. Cuidado, se va largo. Se ha ido largo y a ver cómo tiene el neumático. Ya empieza la fiesta, Ya empieza la fiesta. Vamos a ver, Vamos a ver porque aquí prácticamente después todos huelen sangre aquí, Bueno, ahí está la clasificación ahora mismo. Ah, no, ha caído la quinta. Pues no sé, porque yo pensé que no había, que había guardado la posición, pero veo que no. Bueno. Bruno 18º ha ganado posiciones, Del 21º al 18º, Ojo el tío, que se ha puesto en modo. Ha sacado el guepardo ya. Ya ha sacado el. O sea, que ha sacado. Ha empezado a rugir el guepardo. Ya está aquí. Vamos. Vamos a ver. O sea, tío, me ponen los tiempos por vuelta, tío. Podrían poner las distancias, tú, de coche ahora. Los tiempos por vuelta, piña, ahora mismo es un poco como esto. Bueno, el líder que se va, claramente. A ver, también tengo una cosa, Con que se distancia el líder no quiere decir que el líder tenga ganado esto y esto sea un Verstappen de paseo, O sea, también hay que gestionar neumáticos y estos pilotos ya sabemos cómo son. También te digo, que a lo mejor hay alguno que empieza a ti y todo esto y después se come el neumático y al final de carrera se lo comen en ahorro más neumático. Que esto ha pasado más de una vez en carreras de este estilo. No es nada raro también de ver, Por otro lado, Taylor Barnard es el líder, de hecho. El tío este que yo ya dije en el hora de GP, cuidadito con este también. Yo ya avisé. Y a mí no me está sorprendiendo esta parte. Y bueno, vamos a ver. Y por cierto, Factor Track Limits entran también,
Track limits aviso. Aviso los track limits. Que también pueden decir carreras. Aunque no nos guste, ¿sabes? Así que bueno. Bueno. A ver, esta chica también te da otros años ha tenido un poco el tema de hacer trazadas, o sea, forzar a un piloto a hacer una trazada bajo investigación. ¿Otra vez? Creo que lo ya han dispuesto antes. Bueno, sí, igual. Bueno, me da igual. Lo que iba diciendo, puedes forzar. Hostia, Bruno decimosexto. ¿Ha ganado posiciones más? Pero no estaba el 17 o el 18. Bueno, que siga, que gane. No digo nada. Yo no digo nada. O sea, si yo no tengo que decir nada para que gane posiciones, que lo haga. Yo me callo si quiere. El Tito Bruno. Lo que iba diciendo. Uy, cuidado con el guardarraíl de Latifi, por favor, tratémoslo bien, iba a decir, la chicane antes de llegar a la recta principal suya, no esta, es la otra, ha dado bastante juego otros años siempre a forzar trazadas, bueno, como se hace en la F1 también, para salir con mejor tracción y poder adelantar con rebufo al piloto delante. O sea, ha pasado muchos otros años, o sea, no sería nada nuevo, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ahí va! El primero del año ya tenemos el primer toque del año. Ahí están. Hostia, bonita. Ahora, digo, joder. A ver, si me vas a poner la carrera, ponme la carrera. No me pongas la recta que no hay nadie. El problema es que el toque ese o sea, habrá roto suspensión o algo el coche, no sé. ¿Ves? Forzado trazadar. Ahí está lo que estaba diciendo, ¿ves? Te lo preparas, sales con mejor tracción aquí. ¡Uy! ¡Uy! Se lo ha llevado, se han tocado. Le ha dado todo el difusor con el alerón delantero. Madre mía. Ya está, ya empieza el baile. Mira, primer aviso de track limit para el coche 55. Valerio es. Cuidado al alerón delantero, que creo que va un poco colgando, creo, Creo. A mí me parece. O si no es de goma, el alerón delantero ese, vamos. Porque yo lo he visto que se ha metido debajo del difusor. Madre mía. Mamma mía. Cuidado. Madre mía. Es que como te vayas un momento te pierdes algo en esta carrera. Juro. Bueno, el salseo está por detrás, parece. Que por otro lugar. O sea, es este grupo, es el que está dando ahora el tema. Yo no sé, vuelvo a repetir, si el alerón delantero ese, que se ha metido, o sea, que no tocó por detrás, vamos, porque yo lo he visto un poco doblarse, aguanta, o sea, vamos, por Dios. Si ese alerón delantero aguanta, es de goma. A mí no me fastidies, tú, porque a mí me ha parecido que se ha como doblado por abajo. Bueno, pues nada. Mira, algo sale volando aquí, no sé si son piezas de calor o son o alguna pegatina. No sé. Mira. Hay más salsero por la parte trasera ya que la delantera, incluso, fíjate tú. Bueno, esto es la zona delantera, creo que es esto. Ahora. Sí, esto es Taylor Barnard, sí. Esta es la zona delantera de carrera. Barnard, cuidadito con Barnard, Cuidadito con Barnard. Cuidado con el guardarraíl de Latifi, vuelvo a repetir, por favor. Primer warning al coche número 34. O sea, de track limit estamos hablando, Ay, de verdad. Pues cuidado que el 34 es el cuarto clasificado, el piloto noruego. Y estamos ahí metidos con Mari, por el tema.
Mari el año pasado, de hecho, a ver, no ganó por track limits, pero ganó por una penalización, ganó una carrera. No fue por track limits, fue porque un piloto se llevó, Kim Antonelli, de hecho, se llevó a otro piloto por delante. Le hizo trompear y, bueno, Antonelli siguió la carrera liderando y, bueno, chicos, son de penalización y Mari estuvo detrás y ganó. Pero que eso carreras que yo es que yo creo que hasta que no acaba la carrera en sí, barra los despachos, aquí no puedes cerrarla. A veces. Bueno, 19 minutos por delante, ya hemos pasado 10 minutos de carrera. Cuidado ese grupo de ahí atrás, que están ahí. Están ahí juguetones. Va a quedar reflejado lo que me dijo Bruno en la entrevista, ¿eh? ¿Quién piloto más de ritmo de carrera? Madre que lo parió, va a quedar reflejado encima. Joder. El guardarrayos de la Latifi está llamando a alguien ya, ¿eh? Yo te digo yo. So some frustrations there, I'm sure, from both Mari Boya and Rafael Kamara. I thought they'd come into Formula Regional and essentially be battling for every race win, but this first race of the season really showcasing how difficult it is to drive these cars. But you can see just how tough they are flirting with the limit. I've not done a lot of motor. Creo que van también un poco cuidadosos porque es la primera carrera, van un poco más con cabeza, quiero entenderlo, porque otros años se ha liado aquí bastante. Este es, bueno, Mari que va quinto, lo ponen aquí. Warning, joder. Estoy de los track limits. Yo lo voy a explotar algún día, lo siento mucho. Yo lo siento mucho por los race controls, tío. Pero es que yo lo voy a algún día explotar, O sea, no voy con la intención de joder a nadie, tú, pero es que joder, que yo soy piloto, tío, y ya, yo sinceramente, yo explotaría ya, O sea, joder. Macho. Lo tengo que entender que se vaya, ha pasado 5 pueblos. Y dices, bueno, vale, pero coño, 1 milímetro, vuelvo a repetirlo, joder, 1 milímetro. Vamos, sacamos la lupa para estas cosas. Me va a tener que hacer el Bruno al final sacar, porque como no me están enfocando datos de él, la distancia que tiene con Palo. Vamos a hacer que sí, para que lo vamos a poner. You've got to be so careful when you push the limits like that. The car is not always going to be your best friend. Sun is coming down here at Yas Marina. Pero no me lo pone, macho. No pone la distancia. Me ponen las vueltas. No es diferente entre ellos. Bueno, pues nada, pues veremos a ver cómo tiraremos. De momento, todo tranquilito. Bueno, Mari, cuidado que se está poniendo en la estela ya del noruego, cuidado, Mira, ya empieza a mostrar el morro, ya empieza a hacer los amaguitos, poniendo las fuerzas trazadas. Otro warning, estoy de los warnings hasta las narices. Esto voy a hacer confiar como con Verstappen, pero en vez de ponerlo en el número 1 tapado, en esta categoría va a ser para la zona de abajo, tú, macho. Para no tener que ponerme mala leche. Porque me estoy poniendo mala leche cuando lo veo a los porteros esto de una manera, pero bueno, vale. En fin, habrá que vivir con ello. Bueno, esto es Mari, que ya está llamando a la puerta de la cuarta posición, Empieza a llamar a la puerta, Vamos, Mari. Vamos el Tito Mari. ¡Buah! Bloqueada de Mari. Esa fea en apoyo de ser una hija de Pi. Vamos a dejarlo ahí. O sea, debe ser jodida de cojones. Madre sigue ahí pegado en el culo, Sigue ahí,
al presidente de la estela. Es que no quiero decir el nombre del piloto noruego porque es que me da miedo pronunciarlo mal. O sea, no me gusta pronunciarlo mal. Sí, sin de esto, bueno. A ver, vamos a ver, Vamos a ver, porque llegamos a la recta larga, a la fase de la chicane, donde vamos a forzar, Y cuidado que pelea también por el segundo lugar, Espérate tú. Taylor Barra va a empezar a bailar jotas como vea duelos por todos lados. Va a decir, vosotros pegaros que yo me largo. Ahí va, míralo. Uy. Madre mía. Que a ver si se van a frotar las manos. Stenshorn y Mari. Se van a frotar las manos con estos dos al final. Con el segundo y el tercer clasificado. Taylor Barnard, vuelta rápida. Bueno, va. Taylor Barnard va a otro nivel. O sea, está viendo salseo por esto. Fede tú, el movimiento de antes de Wharton, y Taponen les ha hecho a Mari y a Stenshorn pegarse ahora y tener un duelo de 4 ahora de golpe. O sea, un movimiento en falso te puede, digamos, meterte en un problema, ¿vale? Pero sí en una batalla a lo mejor que menos te interesa. Pero bueno, el problema es que Mari para llegar al podio tiene que darse a 2 coches. Eso es el problema. Hay que darse a los dos tíos de delante mínimo. Venga, van a track limits. Fiesta nacional de los track limits, parece esto. Bueno, Mari, cuidado, Mari, cuidado. Es que le estoy viendo la intención ya a Mari. Se la estoy viendo. Te estoy viendo, Mari. Te estoy viendo. Que te conozco ya. Te conozco ya de lo que eres capaz. Te conozco. No, sí. Te estoy viendo la intención ya que puedes buscar. No en esta vuelta, obviamente, pero te estoy viendo la intención de lo que quieres hacer. Y Bruno se ha quedado ahí detrás del palo. ¡Uy, va! ¡Madre mía! No es Bruno, tranquilo, no es Bruno. Bruno es este que pasa aquí, es Bruno. Es que los MP, a mí me costó un momento también saber cuál es cuál. Tranquilos, o sea, si os pasa a vosotros, a mí me pasa también, ¿sabes? Pero no era Bruno, el que lideraba el grupo no es Bruno. Segundo aviso para el dorsal 34, que va a ser el cuarto clasificado. Mari, por si acaso, alerta, por favor. Que a ver si podemos pescar en los despachos, que no es lo que más me gusta a mí, pero bueno. Si así tenemos que jugar, pues así tendremos que jugar con las normas. Por esto, ahora mismo Lindblad sería el poleman de mañana en la carrera 2, porque se coge este orden y los 10 primeros se invierten. Aviso. Madre mía, se están asomando ahí. Hago la leche. Vamos, Bruno, vamos. Ahí está Bruno, míralo. No rubber laid down on this part of the course for about 3 years in race trim. So it definitely shakes things up a little bit. 10 minutes and 40 seconds to go in this race. 10 minutos de carrera. Se me han pasado volando todos. Primer warning para el dorsal 29. No voy a decir nombre ya porque es que si no, ojo aquí, estos dos. Madre mía, he visto otra cosa antes que eso. ¿Para qué mentir a la gente? Ya le pilla la aspiración, Pero. Dorsal 5, primer warning. Bueno, lo que estoy viendo que no sale ni el dorsal. Mejor no digo nada.
Voy a gafarlo. No quiero empezar el año gafando, por favor. Cállate, cállate, Pablo. Cállate mejor. Vamos a... Ponle el freno de mano. Vamos a ver. Dorsal 3, primer warning. Joder, macho, de verdad. Hola. ¡Jo, Mari! ¡Mari en paralelo! ¡Mari! ¡Hazlo, Mari! ¡Hazlo, hazlo! No. Eso es track limit. Eso sí que es track limit en mi pueblo. En mi pueblo es track limit, porque no la forza fuera. La otra cosa es que la trazada se iba a ir fuera. Pero eso no forza a nadie fuera, A mí no me vengan con la milonga, Lo del Rey Control, que ya me lo estoy viendo venir otra vez. No. Y encima es el tercer warning, creo. Es el tercero ya de este tío. Entonces, no me tocan las narices, It's Taylor Barnard that leads now, consistently going anywhere between half a second to a second faster than any other driver. ¡Ojo! Se van largos los dos. Por Dios, que encima ganando posiciones, encima. ¿Esto que dónde se ve? Baja el suflé, tranquilos, te da posición, ahí, cede. Vamos, que un poco más se ganan 2 posiciones. Los dos de delante, los dos. Estos. Joder. Madre mía. Qué bonito. La carta del comodín. Esto es. ¿T10? Segundo warning. 2 al 13. Este es Warzone. Lo de Mari séptimo está mal, Lo de Mari séptimo está mal, Tranquilos. Todo hay que actualizarlo, Está quinto, Mari. No robemos el panorama. Didn't see where he managed to jump Wharton, but that's big news for Race GP. So they've now got. Voy a sacar la luz ya, Voy a hacer efecto a la luz artificial, en Abu Dhabi, iba a decir Singapur. Madre mía, cómo estoy. Nominate which 2 drivers are going to be scoring points for them. And on this particular occasion, Race GP have nominated, guess who? Yep, Tarpan and Stenshorn. Uy, ese ha entrado de lado, Ese MP ha entrado de lado, creo, me lo ha parecido a mí. Cierta parte, o ha entrado colado, una de dos. Esto es lo de Mari, el paralelo de Mari. A ver, como me hablen de que ha forzado un piloto fuera Mari, esto sinceramente no. De forzar nada porque se va fuera y Mari ya no está en paralelo, está detrás aún. En ese momento. No. Aquí no, Aquí la broma no, Ya me estoy. Que no me niego, a ver estas bromas. Ojo, cuidado esta pelea, Ojo esta pelea, No, tranquilos que no es la de Bruno. No está Bruno, no es el MP de delante Bruno. Por si acaso os hurtáis. No es. Madre mía, la buena adelantamiento por el interior. Pero ¿cómo que Mari sexto? Pero podéis. ¿Se ha perdido posición ahora? Pero si va quinto. Hasta que los otros dos han querido hacer la noche can. Vamos a hacerlo. Dorsal 23 también, otro. Venga. Tercer warning. Yo me estoy perdiendo, que puede ser que haya perdido posición, No te digo que no, Puede serlo, puede ser. ¡Opa! Ese ha ido largo. Vamos, Bruno. Madre que nos parió, de verdad. Abu Dhabi, tío. No sé qué tiene Abu Dhabi con los pilotos españoles, macho, tío, de verdad. Desde que Fernando perdió los mundiales, que no hay manera, No hay manera de que te pase algo bueno. Coche en dorsal 1 bajo investigación por ganar ventaja. Lo he dicho yo, no esto. Que no la ha forzado Mari fuera. No, coño, que no es el de Mari, coño, que es el noruego, coño, el de Mari era. Tonto soy, de verdad. ¿Puede ser esto? No, pero esto no es. Pero esto no es el dorsal. Pero si el dorsal 1 es el finlandés taponen, y estos dos estaban detrás de Mari, y esto que era el sexto y el séptimo. Me están perdiendo la realización, Madre mía.
Mari a la sexto. Yo no sé si ha perdido posición Mari o no al final. Creo que sí, entonces. Pero, bueno, en fin, dejémoslo. Y viene uno que se ha quedado el 16º y ahí no avanzamos, Me cago en la hostia. Bueno, al mal tiempo buena cara. Mar sale cuarto mañana también. Entonces, en la carrera 2. Ahora mismo con el orden invertido, ¿sabes? Algo es algo, entonces. Que no estará perdido aún. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, va sexto. Vale. ¿Va a perder posición entonces? Pero posición con Rafael Cámara. Madre mía. Madre mía. Se me está pasando la carrera flying. O sea, visto y no vista. Primero también aquí tiempo por vuelta, a ver cómo van los tiempos de Bruno. Last lap, ¿dónde está last? Aquí. 1:45.4, ha rodado una décima más lento que Mato de Van al mismo ritmo en cierta parte. O sea, va. Bueno, yo voy a decir, yo a Bruno no voy a exigir aquí nada, solamente faltaría. Me voy a exigir. Ojo, madre. Estos tres, bueno, los dos de atrás del MP llevan una zurrada buena. Y espérate que no se acaben metiendo en la pelea con el MP. Aquí está Bruno, de hecho, pasando por ahí. Cuidado, vamos. Cuidado. Por fuera no vas a poderlo. Si no tienes que ser muy claro y se pasa el de frenada y le cansa el interior. Madre mía, cuidado la frenada apoyo, No aguanta. Primer warning al 267. Still stalemate. Very tough indeed to tell who's going to get this between Bennett and Teofil now. If it stays like it is in the top 10, then es como en plan, es como que hay un grupo y después viene el grupo de los 3 MP, ¿sabes? En plan, los 3, venga, flum. Es que están todos en un paquete aquí. O sea, como alguien vaya de listo y un pequeño error, cuidado, que aquí te comen los lobos uno por uno. Watched him before he even turned teenager in the British Karting Championship years ago. There he is, Arvid Lindblad in the Red Bull colours. One of the youngest on the Red Bull programme and certainly another future sensation. He's there in 10th position, looking good for a reverse grid pole. Bueno, nos queda esta vuelta y lo más seguro que quede esta vuelta, otra y otra. O sea, nos quedan 3 vueltas. La que empiezan ahora y otras 2. Minute 50 as they come across the line in the top 10. There is Rafael Camara, who has got past Murray Boyer, but he can't get close enough to his teammate to really challenge James Wharton. And isn't it fascinating, after last year's domination by Andrea Kim Warren para el coche número 8. Estoy mirando los sales también porque a ver si puedo pescar con algo, ¿sabes? Y aquí ya con pescar pescamos todo. Y el 8 es cámara, o sea, cuidado que de esto, pero bueno. A ver, tendría que hacer warning 2 veces, perdón. Hostia, espérate, espera, que aquí tenemos duelo. Que aquí tenemos duelo que he dicho yo que este grupo de 3 al final acabará siendo el que dé. Este es Fittipaldi Junior, creo. Con Toparis y Maschio. Uy, espera. Madre mía, ¿por dónde quería intentar esto? Sí, es Fittipaldi Junior, o sea, es el 21º, 22º y 23º la pelea de estos 3. Que aquí vendrán, ahí llegan. Bueno, ahí llegan, vale. So Tabaris got through on Ricky Liu without any issue at all. And I think Ricky Liu's got a problem. He's certainly lost a lot of time very quickly. Still again, Zachary David all over the back of Taz. Hoy va. Quito la mirada, tío, y al momento me encuentro algo. Alguien bloqueando y...
Remind yourselves of that because these are very heavy brake pads. It's a very heavy car, this. The higher up the ladder you go, the heavier the car and the more downforce you have to combat. Into the last lap we will go next time. Próximo paso por meta del líder de Taylor Barnard empieza la última vuelta. Eso exactamente. Coche de 12. Bueno, Warning. Vale. Segundo aviso. Pues me da a mí que van a acabar en estas posiciones los nuestros, ¿eh? Yo no digo nada, pero creo que van a ser así. Further back, we've got a decent battle cooking up by the look of it. That looked like Giovanni Mascio and Jessica Carrera having a bit of a duel. But there is your leader, Taylor Barnard, having a wonderful run. Jessica Carrera actually has a first warning for track limits. That's why we just picked him up for a moment. But there is Taylor Barnard, one of the most impressive drivers last year. Kept the title fight alive as long as physically possible in his duel with Andrea Kimi Antonelli. But this year, it doesn't even look like he's going to have a battle for the title. Judged on this current pace, he's just been able to disappear in front of Tukatama. Otro. Third warning for track limits. 2 al 13. That's James Wharton. Careful, James. Sí, exactamente. Cuidado que el cuarto aviso te vas para el despacho. Ya no hay más. Y queda una vuelta. Y Warzone está cuarto. Y aquí 5 segundos te pueden matar, aviso, Y matar bastante, unas cuantas posiciones, no una o dos. Bueno, Taylor Barnard, menos mal que mañana va a salir décimo y va a tener un poco más de trabajo que hacer. Bueno, última vuelta, ahora sí, última vuelta de carrera. Second place to Katarpanen and Martini Estencio on his teammate in third, with James Wharton close but no cigar in fourth place. And dare I say it, touch wood. Bruno pierde posición, la madre que me parió. Bandera amarilla. Está Bruno, está Bruno. Vamos Bruno. No. No. Bruno. Que se ha ido fuera. No sé dónde ha ido a parar, al final porque habrán quitado la cámara, macho, pero. Dios, la madre que me parió. ¿Qué tiene Abu Dhabi contra los pilotos españoles? A mí que me lo tienen que explicar, macho, tío. O sea, vamos. Los únicos 2 pilotos que han conseguido ganar este puñetero circuito se llaman Mari Boya el año pasado en esta categoría, y el año pasado mismo, y Alex Palou en el año de 2015. Es que Fernando tiene la cruz, Carlos tiene la cruz, aquí todo el mundo tenemos la cruz en este circuito. ¿Qué? La madre que nos parió. Oye, ¿pero qué tiene este circuito contra nosotros? Bueno, pues Taylor Barnard va a ganar la carrera. There's no debating who deserves to win this one. He has controlled it throughout. There's a last gasp effort for Wharton. He's not going to get there. But Taylor Barnard is. Taylor Barnard cruza la meta. Victoria. Bueno, no va a sonar el himno holandés. Como siendo habitual, va a ser otro, pero bueno. Bueno, Mari Boya va a ser sexto. Ahí estamos. Y Bruno, 17º, me da a mí. Me da a mí que va a ser 17º. Voy a esperar a que cruce la bandera, que vea bandera, porque... Coche 18 y 20. Va. And I tell you what, if both David and Indra Vivazak get penalties, you know who could end up on reverse grid pole? Bueno, Bruno cruza meta, 17º. Now that would be fantastic for the Evans GP team. Bueno. Well, I'm afraid we can't quite. Pero no, si ves esto en un futuro, tú relax. There's still a lot more to do. There's still a lot more to Lo que empieza mal, bien acaba algún día. Te lo digo yo. Hazme caso. Haz caso al Tito Pablo, anda, que tú y yo ya sabemos de qué va esto. Formula 3 was good. Formula Regional Middle East 2023 was pretty good. This is perfect. What a way to start the season.
2024. Bueno, pues orden de salida para mañana, pues el que estáis viendo del 11º para atrás es el orden. Y los 10 primeros, pues invertidos. El que queda 10º primero, el que queda 9º segundo, el que queda 8º tercero, 4º el séptimo, 5º el sexto. Y así hasta llegar a Barnard, que va a ser el 10º de la salida de mañana. De la carrera 2, digo. La carrera 3 es el orden de la quali 2. Que ha quedado esta mañana. Pleasantly surprised is how I'll put it. But when you look at the talent on this grid, when you know as much as I do about the level that these guys are all at, the ability that these guys have demonstrated leading up to this, the credence and the quality of the drivers just gets better and better every year. And it's wonderful to see that the mechanics have actually got a fairly easy Saturday night ahead of them. They don't have to worry too much about crash damage, that's for sure. Perdón. Well done to all the drivers. Barnard, Ahí está el resultado final de carrera. Kamara and Boyer, all provisional of course. Perdón. David Abkasava and Lindblad, hoping that the result doesn't change because then he gets a reverse grid pole for tomorrow. Then Renicella, Bennett, Niall, Nikhil Bora and Matteo De Palo, Hugo Wagachukwu from Delpino, Claro, Noah Lyle and Emo Fittipaldi Jr., who gave us plenty of great race action out there. Then Taparis, Ricky Liu, Giovanni Mascio, Jessica Descado, Vasalajo, Pues nada, aquí tenemos el primer podio del año. But Taylor Barnard has returned to Abu Dhabi victorious. What a way to start the year. Epic stuff. Absolutely terrific. Ahora hay que poner combatirlo Barnard, cuidado con uno de los que posiblemente pueda optar al campeonato este, vamos a tener que ponerlo. A mí, Y mira que yo ya avisé el otro día en el hora de GP. Yo avisé, dije, cuidado con Taylor Barnard, que a mí me suena ya de otras cosas. Patapam, la primera en la frente. What a start to 2024 for the British Charger. So many people recommend this boy. He was under the tutelage of Nico Rosberg in the early days of his karting. And there's no surprising why. Great job for the whole team and for Taylor Barnard. Paul Muller of the PHMX Racing Squad will be very happy with his lad. There's Martini Estention. Full credit to him as well. What an opening lap he had to work his way forward into 4th position, and then he got himself up to 3rd past James Wharton. But Taylor Barnard has come straight out of the blocks and done a sensational job. We still have the podium ceremony to come, which I shall be conducting. I know, it's almost like I can't get around fast enough in this paddock. But what a fabulous battle it's been for Taylor Barnard. A terrific run ahead of Tuukka Tarpanen and Martini Estention. Taylor Barnard certainly looks worn out, but he's had a fabulous run to get there. Excellent performance from the young Brit. And a terrific win. Everyone enjoyed. Bueno, vamos a ver la celebración de podio, la ceremonia de podio. And on his behalf as well. La primera del año. So we'll give a pause and we'll show you some of the highlights of that fabulous race, and then we will return with the podium. But what a job from Martini Estention, Tuukka Tarpanen, and your race winner, Taylor Barnard. That man is going to have a very good 2024 if this race is anything to go by. Bueno, pues te digo una cosa, para ser la primera no está tan mal, a ver, hay que decirlo, puede... Es la primera, chicos, voy a decirlo, a ver. Hay algún que otro rookie, digamos, debutante de la categoría, o del campeonato. No salen todos con el cuchillo entre los dientes. Ya os lo digo yo. La cosa va increciendo poco a poco, cuando empiezan a decirse posiciones del campeonato.
Ladies and gentlemen, the podium ceremony is about to get underway then for the first of our Formula Regional Middle East Championship certified by FIA race weekends. And what a fabulous first race of the season here at Yas Marina. We're going to welcome 3 very worthy drivers to the podium then after an exceptional first race of the season. In third position for Norway, Martinius Stenshorn. A big congratulations to Martinius Stenshorn for the Race GP squad, very deserving of his place on the rostrum. In second position for Finland, Tukka Tapponen. A brilliant opening race in Formula Regional for Tukka Tapponen. El piloto de la Diver Academy, como he dicho antes. But your race winner here at Yas Marina for the United Kingdom, Taylor Barnard. Taylor Barnard, que yo ya avisé que cuidadito con la broma. El británico este. For the United Kingdom, he's back in Formula Regional Middle East and he's back to the top spot. Excellent work. And now it is my honor to invite Mr. Ong Mochai, the Deputy General Manager of GT Tire, China Investment Company, who will present the trophies to our 3 drivers on the rostrum. Espero que nadie se cargue el trofeo como en la Fórmula 4 que antes no estaba viendo la carrera, que se han cargado el trofeo del ganador con la ceremonia de champán. No al formato, no al formato Lando Norris, pero se lo han cargado, ¿sabes? And of course to our race winner for Great Britain, Taylor Barnard. And for the rookie winner, it is of course Tukka Tapponen who takes the Rookie Cup. Second position in his first ever Formula El trofeo del ganador rookie no le han dado una cosa rara, ¿eh? Esto habituaros porque esto lo vais a ver este año mucho, lo de los rookies. Los podios de los rookies también lo vais a ver. Ladies and gentlemen, Martinius Stenshorn, Tukka Tapponen and Taylor Barnard. Oye, ahí se ha visto un WhatsApp, ¿eh? And after a fabulous opening race, they get to celebrate in style in the time-honored tradition. Here at Yas Marina, they can now party on the podium, motor racing style. It might be time to run for it. Hay uno que se va corriendo. Hay uno que no quiere mucha fiesta. Hay que no puede descorchar. Que aparece ahora. Vaya, el único problema que ha tenido Taylor Barnard en el día de hoy es descorchar la botella, macho. Porque lo demás no salió redondo. A fabulous run from our top 3 drivers then. An amazing opening race of the season. They'll be back for more in 2024. There's 2 great races coming up tomorrow, but we'll wrap it up there here at Yas Marina. There's more great racing. Pues colorín colorado, un día menos de la temporada que hemos terminado ya. Ya nos quedan menos, venga, va. And Taylor Barnard. We'll be back for more tomorrow. From Jake Sanson and all of us here, thank you very much. Good night. See you tomorrow. Hala. Pues se finí por hoy. Ya nos quedan 329 días de competición. ¿Has visto cómo rápido se hacen 2 días? Ya nos queda un día menos de la temporada 2024, ¿has visto? O sea, bueno. Pues nada, pues mañana más y mejor. Mañana 2 carreras. La carrera 2 y la carrera 3. Bueno, pues a ver. Espero y deseo que de esto... a ver, yo vuelvo a repetir, y lo digo abiertamente a todos, no esperéis de Bruno que de primeras esté en la zona alta. O sea, es su primera vez compitiendo en esta categoría, o en este campeonato, digámoslo así, para que me entendáis mejor. Por lo tanto, nunca esperéis que un piloto recién llegado, pues... Y si lo hace, como dijo aquí Dani Maciá, es que es muy, muy bueno ese piloto. Y ese piloto sale uno cada no sé cuántos años. Y hablo de no sé cuántos años, hablo de muchos años. ¿Sabes? Entonces... No tendréis las alarmas de golpe, ¿vale? Segundo, tema Mari. Tema Mari, yo os lo digo. Son carreras muy... ¿Cómo decirlo? Muy diferentes estas a lo que acostumbradamente estamos. O sea, a ver, que sí, que yo os he dicho que Mari es muy bueno. Y para mí Mari es muy bueno. Lo digo así de claro. De hecho, lo ha demostrado más de una vez. Y
Y yo no tengo duda ni en él ni en ninguno de los nuestros. Lo digo bastante claro. A ver. Como digo siempre, calma a todo el mundo, con el tema. O sea, yo cuando dije que Mari era muy bueno, quería decir que Mari era el mejor de la historia. No, yo decía que Mari era bueno. Y a mí me gusta como piloto Mari. Me gusta y lo sigo desde hace años, O sea, de esto. Pero, tranquilidad. Como siempre, esto es como cuando dije en Mónaco lo de Verstappen que iba a llegar a la 33, que os dije, os estáis olvidando de Verstappen. Estáis olvidando de Verstappen. Pues esto es lo mismo. Mari para mí es bueno, porque lo ha demostrado, de hecho, coger la Eurocup del año pasado, entre otras cosas, que aun faltando en una cita, en un fin de semana, porque tenía carrera de Fórmula 3, que es donde competía también él, llegó incluso con opciones a la última carrera. Digo carrera, no digo cita. Digo carrera porque en la Eurocup hay 2 carreras. Llegó a la última carrera con opciones a una ganar el campeonato, sin haber corrido un fin de semana entero, porque se lo perdió porque estaba compitiendo en Fórmula 3. Dice mucho de sí. Y como siempre digo, en estas carreras hay que contar muchos factores. No solamente el factor de que el mío es bueno y el mío tiene que ganar porque es muy bueno. O sea, echan muchos factores aquí. O sea... Cierto. A mí me ilusionan, yo puedo decir, los nuestros, y esto. Y es la primera carrera del año, Vamos a ver. Tampoco echemos las campanas al vuelo. O sea, diciendo que ya estamos en la mierda. Pero... Dejároslo llevar, Dejároslo llevar el tema. Y yo ya os lo digo, Y no lo he dicho yo solamente. Cogeros las charlas con los 5 pilotos. Que los 5 pilotos, hablando de ellos, de los pilotos del cantera española, digámoslo todo mismo, los 5 dicen que es muy buena cantera la que hay en España. Si yo lo dije el primer día, mira, podéis tomarme mi opinión si queréis un poco como va. Pero ahora, si lo dicen ya los que ya compiten entre ellos y saben ya y se conocen más y trabajan a veces y demás y menos y esto, va a parecerse la palabra de ellos, que es, bueno, yo es que no me fiaba de su palabra, es que yo ya con ver los actos en pista ya me daba para fiarme. Si ellos mismos encima bien te lo dicen y encima lo demuestran en pista, pues menos, aún con más razones. Si ponía la mano en el fuego 100%, ahora pongo las manos y las pongo al 200%, porque encima te lo dicen. Por lo tanto, yo como digo, paciencia, ¿vale? Y como le dije a Bruno, que me dijo Bruno, es que tengo 17 años, tengo que salir de este año muy bien, no sé qué, y dije, bastante presión tienes, no te pongas tú más, que es peor eso. Así que yo no les meto presión. Así que nada, chavales, voy cerrando. Buenas, Pedro, aunque ya va adiós, porque yo me voy. Nos vemos mañana a las... Pero te voy a decir horario para a ver quién tiene las narices de madrugar. Vamos a ver. Vamos a ver quién quiere madrugar mañana. Venga, va. Carrera 2 es a las 8:50 de la mañana, así que madrugón para empezar. Y a ver qué tal, Y con parrilla invertida, cierta parte. O sea, nos lo vamos a pasar bien, entonces. Y encima a las 12:50, una hora más normalita, carrera 3. Así que agarraos que vienen curvas, como aquel que dice. Con esto y un bizcocho, cerramos chiringuito por hoy. Así que nada, nos vemos mañana con más y mejor. Venga, buenas tardes.